Bien, leemos la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: yo soy la puerta, y que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ore conmigo un momento en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. En esta noche vengo delante de ti, humillándome, Dios amado, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres Rey, que solo tú eres perfecto, Dios amado, pidiéndote perdón por mi falta, por mis errores, en el nombre de Jesús. Puedes tomar su asiento en esta noche. Aleluya.
mundo entero estaba siendo destruido, pero Noé y su familia estaban metidos en el propósito de Dios, estaban metidos en el lugar correcto. Aunque la maldad se multiplique, aunque muchos se enfríen, pero alguien tiene que meterse bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando estás bajo la sombra del Omnipotente, nadie va a poder tocarte, nadie va a poder matarte, porque hay una gloria que te cubre, porque hay un poder que te protege, y es el Espíritu Santo de Dios. Y dice Jesús: yo soy la puerta. Jesús se presenta como la puerta. Yo decía en el grupo de crecimiento el otro día, muchas veces a Jesús lo tenemos en nuestra boca, pero lo tenemos fuera de nuestro corazón. Muchas veces pensamos que estamos dentro de la puerta, dentro de la ventana, pero estamos fuera de la presencia de Dios. La iglesia en este tiempo, hoy más que nunca, tiene que despertar y tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que dar un paso al frente y buscar la presencia de Dios. Tenemos que sacudirlo de la comodidad, tenemos que sacudirlo del conformismo, tenemos que sacudirlo de la hipocresía y poder entrar en el poder del Espíritu de Dios y poder avanzar y conocer al Dios que nos llamó y poder tener la presencia de Dios en nuestra vida. Tú naciste para vivir a la orilla, tú naciste para solamente vivir la apariencia. Fuimos llamados para vivir bajo el poder, bajo la unción, bajo el propósito que fue dado de la eternidad hasta la eternidad. Fuimos llamados para caminar bajo la sombra del Omnipotente, para tener el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo soy la puerta, eres la puerta, Él está esperando a que lleguemos. Muchas veces estamos apartados de la presencia de Dios, muchas veces estamos alejados de la presencia de Dios. En aquel tiempo aquella gente escuchaba palabra de Dios, se reía de aquel hombre cuando le predicaba, decía: cuando ha habido diluvio, cuando ha habido lluvia. La gente en este tiempo, ahora la iglesia dice: es que Cristo no viene, yo voy a estar así relajado un tiempo, pero más adelante le voy a buscar. No, la búsqueda es ahora. Cristo viene pronto a levantar una iglesia que esté despierta. Cristo viene pronto a levantar una iglesia que esté velando. Esto no hay que pensar para mañana, es hoy que tenemos que entrar bajo la voluntad del Espíritu Santo de Dios. La iglesia se ha dejado de predicar de la venida de Cristo. A la iglesia se le ha dejado de hablar que Cristo viene pronto. Y ¿sabe qué? Muchos estamos dormidos, pero es noche. Yo creo que alguien tiene que despertar y decir: yo quiero entrar a la rica, yo quiero entrar a la unción, yo quiero entrar a agua profunda, yo quiero conocer a Dios, yo quiero sentir su presencia, yo no quiero ser el mismo, yo quiero vivir bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que levantarse esta noche, sacudirse y caerse en el suelo del Espíritu de Dios. Alguien en la mañana de la noche, Espíritu Cordero de Dios, es que Cristo viene pronto. La trompeta está por sonar. ¿Dónde estamos parados?
viene a ser llenado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquel que quería vivir en el alcohol para quitar la tristeza, ya no necesita alcohol, porque hay algo más poderoso que te llena, que se llama Espíritu Santo de Dios, y fuego, que se llama gloria, que se llama amor, que se llama Jesús de Nazaret. Muchas veces decimos, es necesario entrar en el arca, pero no nos podemos imaginar qué beneficios hay estar en el arca. Cuando estás en Jesucristo, tú tienes paz. Cuando estás en Jesucristo, tú tienes cobertura. Cuando estás en Jesucristo, los demonios no te pueden tocar. A veces el brujo se levanta, pero no puede entrar, porque hay una gloria de fuego que cubre tu casa. Tal vez los demonios quieren matarte, pero hay el ángel de Jehová a tu lado guardándote. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No estamos solos, hay alguien que camina con nosotros, hay alguien que camina contigo y se llama Jesús de Nazaret. La iglesia no está sola, la iglesia no está muerta, la iglesia no está desamparada. Hay ángeles que caminan con lo que hacen la voluntad de Dios. Cuando estamos en Cristo tenemos poder, cuando estamos en Cristo tenemos vida, cuando estamos en Cristo tenemos gloria. Alabamos a Dios. Cuando estás en el arca, ahí tienes abrigo. Cuánta gente se ha sentido desprotegida, cuánta gente ha buscado refugio, cuánta gente ha buscado amor, cuánta gente ha buscado respuesta en diferentes lugares, pero no la encuentra. Cuánta gente se va a la droga, cuánta gente se va al alcohol queriendo encontrar un refugio, pero siguen vacíos, se sienten desprotegidos, aunque están rodeados de amigos, pero te sientes solo. Jesucristo me dice, yo soy la puerta, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Amigo que estás en esta noche, Cristo te está esperando para que entres a Él. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere abrazarte. ¿Cuánta gente ha deseado un abrazo, tal vez de un ser querido? ¿Cuánta gente ha sido menospreciada por su padre? ¿Cuánta gente que está en este lugar se ha sentido desprotegido? Pero te vengo a decir hoy que Jesús viene como aquel hombre que tenía 100 ovejas, una se le fue, se le descarrió, deja las 99 y va por aquella, la toma en su brazo, sana sus heridas y va con ella en su brazo. Ese eres tú. Hoy Jesús te quiere abrazar, hoy Jesús te quiere consolar, hoy Jesús te quiere llenar de gloria y de poder. Hoy Jesús está aquí para restaurarte, hoy Jesús está aquí para consolarte. Hoy las heridas son cicatrizadas por el que ama tu alma. Hoy las heridas son cicatrizadas por el que dio su vida en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí. Cuando estás en Cristo tienes amor, cuando estás en Cristo tienes cobertura, cuando estás en Cristo Él es que te abraza y te consuela. Cuánta gente siente el alma destruida, cuánta gente siente desprotegido, se siente sin amor, cuánta gente dañado de su niñez y no encuentra refugio. Venga a Cristo, Él te ama, venga a Cristo, Él te abraza. Cuánta gente tal vez está en Cristo y se ha sentido que ya no puede más, ha sentido que su fuerza se termina en el área
si siente que todos dicen, este ya se murió, Jesucristo te dice, como a Lázaro, Lázaro es fuera, Jesucristo te dice, levántate, porque yo soy el que te doy vida y vida en abundancia. Si siente que todos te dicen, este ya se murió, Jesucristo dice, no soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Ahora alguien tiene que levantarse y volver a decir, yo quiero estar en la voluntad de Cristo, yo quiero caminar con Él, yo quiero que cuando camine, Él camine conmigo, yo quiero que cuando llore, Él llore conmigo, cuando camina, el Espíritu de Dios se moverá conmigo, cuando salve, la gloria de Dios estará conmigo, cuando llore, Él está conmigo. Esto se ha dejado y te ha abandonado. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué? Hay gente que le va a pasar como le pasó a aquella generación cuando la puerta se cierra. Aquellos hombres, aquella gente clamaba misericordia, querían que la puerta se abriera para ellos entrar en el arca, pero no había escapatoria, ya no había oportunidad, porque hoy que tenemos vida, Jesucristo nos está hablando, porque hoy que la iglesia está aquí, muchas veces han venido hombres de Dios y han dicho que un avivamiento viene, pero el avivamiento no se recibe estando acomodado. Si quieres gloria, dale el precio. Si quieres gloria, dobla rodilla. Si quieres unción, humíllate después de Cristo. Viene por una iglesia que te despierta, que te llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Y somos tan acomodados que le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al líder, y los que estamos secos somos nosotros, porque no queremos entrar en la voluntad de Jesús. Él quiere que haga su voluntad, te entregue el arca, come del pan de vida, dobla rodilla y dile, Padre, que estoy, haz conmigo lo que tú quieras, y Él te va a llenar de poder y unción. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que levantarse. Los hombres de oración que han dejado de orar tienen que volver a orar. Las mujeres de oración que han dejado de orar tienen que volver a orar. Los hombres de ayuno tienen que volver a ayudar, porque la trompeta está por sonar, porque Cristo está a la puerta y los lavados por la sangre del Cordero, tomados por guerra, a los santos, porque la huya terminada. Alabado sea Dios. El único refugio se llama Jesucristo. Amigo que esté en esta noche, hermano que esté en esta noche, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mundo, las cosas son pasajeras, pero en Cristo hay vida y vida en abundancia. Si usted está, hermano, en esta noche a punto de retroceder, yo le digo, no retroceda, mejor de un paso al frente y diga, aquí estoy, Señor, ayúdame a seguir adelante, porque este mundo no viene nada bueno, viene destrucción, pero los que estamos en Cristo, aunque todo se derrumbe, pero tú permanecerás, porque de la mano de Dios nadie puede cobrar la cara, porque el que estaba con su sombra, nadie lo podrá levantar, porque el que está en Cristo permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Alabado sea Dios. Si estamos en Él, permaneceremos para siempre. No te desanimes, iglesia. Vamos, levántate. Él está ya esperándote. No te desanimes, mi hermano. Vamos, levántate.
Señor, que el que me viene de Él, de su interior, correrán ríos de agua viva. Yo creo que alguien quiere recibir el poder de Dios. Yo creo que alguien tiene que decir: yo quiero sentir su presencia, yo quiero sentir su poder. No hay nada hermoso que postrarte de rodillas y sentir ese fuego que te ministra y derramar tus lágrimas y decirle: santo, santo, santo. Eso es lo que Dios quiere, un corazón humillado, un corazón que le busque, un corazón que le adore, un corazón que le ame y que le adore en espíritu y en verdad. Hoy hay oportunidad para entrar, hoy hay oportunidad